أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh, queridos hermanos, y estamos nuevamente en otra clase, en otro encuentro de exégesis coránica, de tafsir del Sagrado Corán. Tafsir, que significa iluminar. Iluminar porque vamos a ir entendiendo algunos de los contenidos y de los significados del Sagrado Corán. En este caso, la sura número 77, que es Al-Mursalat. Eh, y hemos visto apenas eh, la primera clase, la clase anterior, la primera, digamos, parte que siempre solemos decir, que es una sura, en este caso, mequinense, y que es una sura en la que se habla en general sobre el castigo, sobre el Yawm al-Qiyamah, sobre el día del juicio, sobre los ángeles, eh, sobre el Creador. Y habíamos dicho también los méritos de leer este capítulo, que cuenta en este caso con 50 aleyas. Entonces vamos a comenzar ahora ya directamente con la primera parte de este capítulo, de esta sura. Y dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal mursalati urfa. Empieza con un juramento. Como hemos visto, varios de los capítulos del Sagrado Corán comienzan con juramentos. A veces son juramentos que tienen que ver con la creación, otras veces, como en este caso, está jurando por los mensajeros. ¿Quiénes son estos mensajeros? ¿A quién se refiere con al-mursalat? Que son enviados en forma sucesiva o progresiva. Entonces, aquí la exégesis de esta aleya nos dice que se refiere a los ángeles que son enviados con la revelación divina. No solamente está hablando de los ángeles de la revelación, sino a los ángeles que acompañan, ¿sí?, la revelación de Dios Todopoderoso. Entonces hace un juramento y hace una descripción también. فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا. Hace este juego de palabras y dicen que en la traducción, como podemos ver en pantalla, dice que viajan con la velocidad de un viento huracanado. Es una forma que tiene Allah subhanahu wa ta'ala de que nosotros nos podamos dar una idea de lo que es una creación que nosotros desconocemos, o que quizá nosotros como seres humanos, por lo que realmente conocemos a nivel mundanal y material, nos cuesta entender o nos cuesta de alguna manera comprender. Pasa que muchas de las creaciones de Allah escapan a nuestro conocimiento. No hemos visto nada igual, entonces se lo compara, por ejemplo, como en este caso, como un viento huracanado, como algo muy fácil, o como, por ejemplo, el Borat, que es como un rayo. Y esto es para que nosotros nos demos una idea de lo que es, en este caso, la velocidad en la que viajan estos mensajeros, estos ángeles de Dios, cumpliendo con la misión divina. وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا. Todas estas primeras aleyas de lo que van a hablar, si bien comienza de esta forma, va a hablar del Yawm al-Qiyamah y sobre todo de la promesa que Dios Todopoderoso hace. Entonces, por esa razón le da un énfasis primero al juramento y a los ángeles, porque los ángeles tienen un papel fundamental en nuestras vidas, ya que ellos son los que traen el mensaje, y ese mensaje es el hilo conductor
hasta el paraíso. Si nosotros, como seres humanos, obedecemos a esos mensajes y a los mensajeros divinos y nos sometemos a Allah subhanahu wa ta'ala y a los libros sagrados y a lo que Dios ha revelado y a las órdenes de los profetas, entonces nosotros habremos ganado el otro mundo. Entonces, para que nosotros entendamos de esta forma la importancia que tiene, hace un juramento de esta magnitud. Y en esta aleya resalta, ¿sí? De la misma forma el juramento y vuelve como diciendo, como a jurar nuevamente, que jura por quienes difunden por todos lados este mensaje. Es decir, los mismos ángeles que están encargados de la revelación y de difundir la revelación, incluso de proteger a los mensajeros para que la revelación llegue a buen puerto y la gente así pueda estar bien guiada. ¿Mm? Si vamos a las palabras que, que se utilizan, lo vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo se especifica cada palabra en idioma árabe para poder definir este juramento. Muy bien, entonces, como podemos ver, las primeras aleyas hacen referencia a los ángeles que traen esta revelación. Y esta revelación es, de alguna forma, un manual para la vida. Y como es un manual para la vida, tiene que haber una diferenciación de lo que es el bien y lo que es el mal, de lo que es el camino recto y el camino del desvío. No pueden las dos cosas convivir en el mismo lugar. O sea, no puede un camino, por ejemplo, conducirnos a la salvación y al mismo tiempo a la perdición. O conduce a la salvación o conduce a la perdición. Por esa razón, en la próxima ley lo que nos dice es que eh, se establecen o establecen las diferencias, ¿sí? فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا. ¿Quiénes son estos? Son los mismos ángeles que muestran a través de los mensajes divinos cuál es el camino recto y cuál es el camino del desvío. Ningún ser humano va a poder decir que no ha sido guiado. Fíjense que toda la creación está dispuesta para que el ser humano esté guiado, tanto internamente como externamente. Y no solamente estoy hablando de los ángeles, estoy hablando de la misma creación, de lo magnífica que es la creación, de lo magnífico que puede ser lo diminuto en la creación. No hace falta que sea algo gigante, enorme, grande, sino en una, por ejemplo, en una vida microscópica, también nosotros podemos ver el gran poder de Allah subhanahu wa ta'ala, y todo eso echa luz a nuestro camino por entender la verdad. Por otro lado, también se nos marca cuál es el camino de la falsedad. No es que la guía es incompleta y nos muestra solamente cuál es la salvación, sino también nos muestra cuál es la perdición, qué va a pasar con aquellos que se pierden, qué va a pasar con aquellos que eh, se alejan y se apartan del recuerdo de Allah o directamente rechazan a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, por eso estas primeras aleyas van a hablar del castigo de aquellos que niegan, ¿sí?, el mensaje divino, jurando justamente por estos mensajeros. Muy bien, entonces hemos llegado a esta parte. فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا. Muy bien. Entonces, vuelve a hacer un juramento por aquellos que facilitan el encuentro con el zikr, con el recuerdo. ¿Quién es o qué es el recuerdo? Al-zikr o al-furqan, también fíjense en una parte que dice fal-fariqati farqa, ¿sí? Aquellos que muestran, aquello que muestra
la diferencia claramente entre la verdad y la falsedad. El Furqán es uno de los nombres del Sagrado Corán, y también el Zikr. Aquí cuando habla del Zikr, cuando habla del recuerdo, y que facilitan este encuentro con con el recuerdo, están hablando de los ángeles que facilitan el encuentro del ser humano con el Sagrado Corán. Entonces, dice Udran au Nudr, o Nudran. Y que sirve de justificación y que amonesta. Dice aquí la traducción del Sagrado Corán. Y por supuesto, lo que significa aquí, en esta ley, y es muy importante también, es que el camino está claro. Entonces, para aquello que es correcto, que es lícito, y que de alguna forma el ser humano va a hacer con la conciencia tranquila por el conocimiento que tiene de que está haciendo lo correcto, entonces, digamos, va a haber un premio. Cuando el ser humano se equivoca, pero está dentro del camino divino y dentro de, digamos, de la buena intención de hacer las cosas bien, entonces no hay un castigo también para él. No hay castigo. Por ejemplo, nosotros hoy estamos en ausencia del imán de la época. Nosotros seguimos a distintos sabios. Esos sabios, en las cuestiones de fe, le estoy hablando de jurisprudencia y en lo que es digamos, las acciones nuestras diarias o prácticas. Y bueno, puede pasar que hay diferencias entre ellos y por supuesto entre sus, sus seguidores, pero en la práctica, ¿no? Justamente por seguir los distintos dictámenes o puntos de vista de los sabios. Ahora, ¿qué sucede con eso? Bueno, todos estamos en el camino de la verdad, todos estamos siguiendo una orden de Dios y del Imam el-Mahdi, Ayatollah Ta'ala Faraj Sharif, en su ausencia. Todos los grandes sabios hacen un gran esfuerzo, ¿sí? Este ijtihad justamente que requiere verdaderamente un gran esfuerzo para que la gente pueda seguir la religión de Dios, y ellos van a llegar a distintos puntos de vista y van a justificarlo con algunos hadices, con algunas ayas coránicas, con su estudio. Y si las personas que los seguimos actuamos de formas distintas entre nosotros, obedeciendo a cada sabio, y alguno estaba equivocado, o todos estaban equivocados, no hay ningún problema. Están justificados y perdonados, porque han obedecido esta orden. ¿Sí? Eh, y bueno, de esta forma, lo mismo sucede con las cuestiones que son claras. Dios Todopoderoso, algunas cosas las prohibió claramente y ahí no hay duda, o las permitió y no hay duda. Eh, y hay unanimidad, digamos, y en ese caso las personas que van a hacer algo que es ilícito y que no hay duda de que es ilícito, bueno, y lo están haciendo a conciencia, entonces tendrán que dar explicaciones. Pero aquel que obró por error, con buena intención y siguiendo un camino y una guía, obviamente no tiene problema ante Allah. Pero para eso y conocer todo eso hay que seguir eh, la revelación. La misma revelación es la fuente principal. Nosotros, por ejemplo, en la jurisprudencia islámica, la principal fuente es el Sagrado Corán. Luego tenemos la sunna o la tradición o los hadices. Como ustedes saben, los hadices o lo que es la sunna del profeta son los dichos del profeta, o sea, aquello que el profeta decía abiertamente, claramente. Después está el estudio, ¿no? De los niveles, digamos, de veracidad que puedan llegar a tener, o de confiabilidad, mejor dicho, que puedan tener los hadices. Pero lo que es la palabra del profeta o de los imames, lo que es la práctica de ellos vista por otras personas,
y aquello que ellos veían hacer a otras personas y no corregían, ¿sí? Todo eso es la sunna, digamos. Todo eso es la tradición. Todo eso, de ahí vienen las narraciones y las narraciones son eso. Entonces, primero tenemos al Sagrado Corán, luego tenemos las narraciones. Luego tenemos el consenso de los sabios y el estudio, por supuesto, de la opinión de los grandes sabios de la antigüedad y aquellos que incluso han llegado a estar en presencia de los imames, y el aql, el intelecto que acompaña a todos los seres humanos. Y de allí, en más, quien siga eso está siguiendo el camino correcto. Más allá de que puedan haber diferencias, todas las diferencias están justificadas por Allah y aceptadas por Allah subhanahu wa ta'ala. Muy bien, entonces aquí llega un punto en donde Dios dice que solamente aquello que les fue prometido, innama tu'aduna la waqi', será verdad. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. En este sentido, lo que significa es que Dios va a hacer su promesa una promesa clara. Y esto es tanto para aquellos que van a tener el paraíso o la albricias para estar en el paraíso, van a ser albriciados con el paraíso, como para aquellos que sean amonestados o castigados. Y es muy importante tenerlo en cuenta, por eso el mismo Sagrado Corán nos hace tener en cuenta esta situación en la que va a estar el ser humano en el Yom Kippur. Muy bien, entonces ahora viene una parte en donde empieza a nombrar parte de la creación y dice, فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. De esta forma, cuando las estrellas pierdan su luz. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. Y cuando el cielo se parta. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ. Y cuando las montañas sean pulverizadas. Otra vez la misma temática que viene nombrando el Sagrado Corán con respecto a la destrucción de lo que nosotros conocemos como mundo, a la destrucción del dunya, a esa muestra de poder de parte de Allah, que lo que nos hace reflexionar es justamente en esa grandeza de aquello que describe. Por ejemplo, una montaña que queda pulverizada. Una montaña ya de por sí es algo imponente, majestuoso, en donde mirar, por ejemplo, una montaña o mirar el mar es mirar la creación de Allah. Observar la creación de Allah es adorar a Allah, porque la persona inevitablemente, cuando mira, por ejemplo, el cielo, el mar, una montaña, lo imponente de la creación, piensa en Allah y lo natural es que reconozca también el derecho de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ¿qué sucede? Sucede que toda esa gloria que uno puede llegar a ver en una montaña o en el mismo planeta va a quedar pulverizada. Y esa advertencia también nos enseña lo grandioso que es Allah, tanto creador como destructor de su propia creación tan vasta, tan majestuosa. Y bien, aquí entonces hace hincapié en este punto de hacer que el ser humano reflexione sobre la creación y sobre cómo Allah subhanahu wa ta'ala puede hacer desaparecer tanto las estrellas como los cielos. Con respecto a las estrellas que pierden su luz, también está comprobado científicamente que los soles se terminan apagando y que nuestro sol incluso en algún momento se apagará, que eso es algo que la misma ciencia moderna ha descubierto y que el Sagrado Corán lo menciona. Entonces, queridos hermanos, hemos llegado por ahora a la ley número
10. Y continuamos una de ellas más, podemos leer. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتْ. Muy bien. Y cuando sean emplazados los mensajeros para dar testimonio. Acá, en realidad, no se refiere a los ángeles, o puede ser que no se refiera solamente a los ángeles, sino también a los mismos mensajeros que han venido, los profetas. Los que llevan el rizal en este caso, bueno, y que son profetas también, por supuesto. Y como nosotros sabemos, eh, y acá lo llama, dice, لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. Entonces, en ese día serán convocados. El día de la diferencia, el día del fasl. ¿Y quién te hará entender lo que es el día de la diferencia? Hay ese día de los desmentidores. Entonces, en ese día en que se han emplazado los mensajeros para dar su testimonio, cuando cada persona se ubique detrás de su imán, de aquel a quien siguió su vida, y no se olviden que siempre estamos nombrando a los imames del kufr, a los imames de la incredulidad, ¿sí? Que el ser humano también puede estar desviado, que el ser humano también se coloca detrás de los imames que llevan a la incredulidad y al desvío, y entonces en esos días todos serán preguntados, incluso los mensajeros, incluso también cada uno estará detrás de cada uno de ellos, ¿sí? En ese día en el que se hace una división entre los que aprovecharon la vida bien, correctamente, y los que la han desperdiciado prácticamente. Por eso, ese día es un día en el que los desmentidores hablan, se ponen tristes, se entristecen y el gran problema que tiene el ser humano no es no creer en Dios, sino desmentir a Dios, rechazar a Dios. El cáfer verdadero no es el que no cree, el cáfer es el que rechaza, es el que puede llegar a tener una conexión y una creencia desde, no solamente desde lo intelectual, sino desde lo espiritual en Allah. Pero quiere ser rebelde y se aparta. Entonces, esas personas que desmienten lo hacen falsamente, no lo hacen bajo ningún tipo de prueba científica, podemos decir. ¿Sí? Es un capricho. El que no cree en Dios es porque es caprichoso realmente y quiere vivir su vida como la quiera llevar. Muy bien, hemos llegado entonces hasta la ley número 15, la semana próxima igual, desde la ley 10 hasta la 15, vamos a ver un poquito más, nos vamos a detener en estas aleyas, pero esta es la primera parte de este capítulo que llega hasta aquí y después empieza otra parte en la que se van a tocar, inshallah, otros temas. Y vamos a terminar esta clase del día de hoy, justamente para poder empezar la clase de Tajwid a horario, inshallah. Disculpen que se me hizo un poquito tarde, disculpen que también estoy un poco cansado ya, un día bastante largo hoy, y, y bueno, tratamos de hacerlo lo mejor para que esta clase no desaparezca, no muera, porque nos parece súper interesante y bueno poder hablar sobre el Sagrado Corán y sobre la exégesis de estas suras. En este caso, Suratul Mursalat, los mensajeros, que también se la conoce como Surat al-Uruf, por la primera palabra que habla. Bismillahirrahmanirrahim, wal mursilati urfa. Perdón, al principio de esta sura también se le conoce como Suratul Uruf. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.